seguir con la siguiente ponencia. Tenemos a la licenciada María Virginia Cueva Talledo. Ella es licenciada en enfermería, egresada a la Universidad San Martín de Porres, especialista en cuidados intensivos del adulto, especialista en soporte nutricional farmacológico, diplomada en auditoría en salud en enfermería y actualmente labora en el servicio de cuidados intensivos del adulto en el Hospital Santa Rosa desde el año 2000, que también ha sido jefa de ese mismo departamento y también es fundadora de la unidad de soporte metabólico y nutricional del mismo hospital. Así que hoy nos va a tener el tema aspectos bioéticos al final de la vida. ¿Se sabe dar soporte nutricional? Entonces, adelante, licenciada, el tiempo es suyo, ya puede presentar su pantalla. Muchas gracias, Cris, por la presentación. Agradezco antemano a Marita Lozano, presidenta de ASPETEN, y a Melina Dufo por la deferencia hacia mi persona para poder participar en este primer curso virtual que nosotros estamos organizando como miembro de la Junta Directiva de ASPETEN. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir pantalla para poder desarrollar el tema. Se ve, ¿verdad? Sí, correcto, se ve y se escucha muy bien. Ya, muy bien. Entonces el tema que vamos a desarrollar se titula Aspectos bioéticos al final de la vida. ¿Se debe dar soporte nutricional? Bueno, es un tema bastante controversial, bastante difícil para nosotros que somos profesionales de la salud y que atendemos a pacientes en diferentes estados de enfermedad, unos que vienen en forma aguda, otros en forma crónica, otros que se llegan a recuperar y otros que definitivamente ya salen con el diagnóstico de una enfermedad terminal. Entonces, en ese caso es donde nosotros nos vemos en algunos dilemas éticos, bioéticos en el manejo de estos pacientes, sobre todo en la parte nutricional. Entonces, creo que para nosotros poder demostrar una conducta acertada, de acuerdo con los principios bioéticos, tenemos que empaparnos en relación al tema de bioética, ¿no? Que es un tema bastante interesante, es una ciencia que deriva de la ética y también de la moral, y entonces nosotros debemos de reforzar esas competencias blandas para que nuestras decisiones sean las más acertadas tanto para el bien del paciente como de su familia. Entonces, va a estar dirigido a los pacientes en estado terminal no agónico todavía, ¿no? Porque estos pacientes en estado de agonía definitivamente ya sería útil tanto el soporte nutricional como la hidratación. Entonces, antes de empezar, quiero primero tomar en cuenta un acto importante que hacemos nosotros como seres humanos, que es alimentarnos, ¿no? Se dice que la alimentación como la hidratación tienen en nuestra cultura un significado simbólico, así como el lenguaje, ¿no? Tienen significados simbólicos que nos hace como muy particulares como seres humanos y nos sociabilizamos con otros seres humanos, ¿no? Y disfrutamos de estos símbolos, no tanto del comer como del comunicarse, ¿no? Entonces, imagínense que cuando una persona enferma, el hecho de no comer bien o no comer nada o no poder comer o no querer comer, entonces eso de alguna manera afecta mucho en todo su contexto de la persona enferma, ¿no? Y nosotros como profesionales de salud, ¿cómo vamos a abordar esa situación? Es por eso que tenemos que primero pensar en esa característica propia del ser humano, ¿no? Al que nosotros de alguna manera, cuando ese ser humano esté enfermo, nosotros podamos ayudarlo de la mejor manera. En este año 2021, ¿no? En el mundo entero, que ahorita todavía sufrimos de la pandemia del COVID-19, seguimos con presencia de enfermedades crónicas, degenerativas y neoplásicas, que hacen a las personas ser, no por mucho tiempo, pacientes en tratamientos de larga duración, se hacen crónicos, ¿no? Y que disminuyen su calidad de vida, ¿no? Entonces, inclusive ya esas personas que
que ya se les diagnostica como enfermedad terminal, llegan a un momento, van a saber, ellos saben o la familia sabe de que van a morir en algún momento, ya su vida está limitada en el tiempo, ¿no? Y es a medida que pasa el tiempo, sobre todo con el desarrollo de la tecnología, con los avances de otras ciencias también, entonces eso más bien es lo positivo para la humanidad, porque nos hace crecer como seres humanos y nos hace desarrollar, pero a la vez ha traído más enfermedades de este tipo, crónicas, degenerativas y neoplásicas, que son las muy características a nivel mundial, aparte del COVID, que también lo tenemos muy, muy prevalente, ¿no? Y en el Perú es la misma realidad, ¿no? En el Perú hay un gran porcentaje de pacientes ancianos que tienen enfermedades degenerativas, ¿no? En primer lugar está el cáncer, en segundo lugar son las enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes, la mayoría de ellos llegan a morir en un tiempo mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, nuestro tema se enfoca a estos pacientes, ¿no? De este tipo de trayecto de vida con la enfermedad, ¿no? Y entonces nuestro tema sobre el soporte nutricional en ese momento nos vamos a enfocar. Aquí tenemos pues imágenes de pacientes oncológicos terminales, ¿no? Pueden ser pacientes que están hospitalizados, están estabilizados, pero tienen, digamos, un diagnóstico de una neoplasia de cuarto grado, ¿no? Donde se sabe de que este paciente puede tener puede tener metástasis, ¿no? Y definitivamente esto ya conlleva a que esta persona muere en algún momento, ¿no? Igualmente se da en los diferentes grupos etarios, aquí en adultos y en niños, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, nosotros, el gran dilema es decir qué tipo de alimentación deben de recibir como seres humanos, porque el ser humano se vive gracias a los alimentos que ingiere, ¿no? Acá tenemos otro tipo de pacientes con enfermedades terminales, que son pacientes con enfermedades degenerativas. Por ejemplo, tenemos pacientes con insuficiencia o falla cardíaca, ¿no? Que son pacientes crónicos que, si bien sobreviven por la farmacología y por otros cuidados que se les ofrecen, pero estos pacientes aparte tienen comorbilidades como es la edad, el sexo, o tienen otras enfermedades adicionales que potencian la fuerza de la enfermedad de la enfermedad terminal. Entonces esos pacientes son muchos que se presentan en nuestra realidad sanitaria. También tenemos enfermos con enfermedades, con patologías renales, donde necesitan de un equipo de hemodiálisis para poder renovar la sangre, eliminar las toxinas para que puedan sobrevivir, que de algún momento ellos van a morir. Entonces, es el escenario de pacientes donde nos enfrentamos, de decir que para darles una calidad de vida que está dentro de esa calidad de vida, la parte de la alimentación o del soporte nutricional que le damos. Y tenemos que evaluar todo el contexto de cada persona, no solamente en la necesidad de alimentarse, sino en la parte cultural, la parte espiritual. Inclusive también tenemos que quedar con la familia. Entonces tenemos que evaluar varios aspectos, ¿no? Entonces, esta situación de qué darles en este tiempo, ¿no?, de enfermedad terminal es un poco complicada, ¿no? Y en los pacientes críticos, por ejemplo, en este caso es un paciente que ha tenido una parada cardiorrespiratoria de un tiempo de resucitación de 6 minutos, que al final tuvo secuelas neurológicas, ¿no? Y aparte que vino por una infección urinaria que se convirtió en sepsis y tiene comorbilidades como es obesidad, diabetes. Entonces, todo eso lo que suma hace de que el paciente sea vulnerable y tenga menos chance para sobrevivir con una buena calidad de vida, ¿no? Y pacientes también oncológicos críticos que de alguna manera
son quirúrgicos o tal vez se descompensaron, ¿no?, de su enfermedad oncológica médica, vienen a cuidados intensivos, pero son pacientes terminales, y también decidir, de acuerdo a su pronóstico, qué tipo de soporte nutricional deben de recibir, ¿no? Tenemos una gama de pacientes a los que nosotros nos enfrentamos y tenemos que evaluar en forma individualizada, ¿no?, y en equipo qué es lo que nosotros vamos a ofrecerles. En este título de aspectos bioéticos al final de la vida, ¿qué se debe dar el soporte nutricional? Quisiera primero describir algunos conceptos del título para enfocarnos, ¿no? Porque hay algunos conceptos que ya los sabemos, solamente refrescarlos, y después ya irnos al manejo nutricional de los pacientes, ya teniendo en mente o refrescando las ideas de bioética y de paciente terminal. Entonces, como ustedes recordarán, la bioética es una ciencia que deriva de la ciencia de la ética, ¿no?, que consiste en un estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales, ¿no? La bioética se aplica en diferentes ciencias donde participa el hombre principalmente. Tenemos las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación, las ciencias naturales, etc. Entonces, dentro del área médica, de enfermería, de nutricionista, de químico farmacéutico, que son los profesionales básicos de una unidad de soporte metabólico nutricional, definitivamente tenemos que estar empapados de esa ciencia para nosotros poder tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. También hay que recordar los principios de la bioética, que muchos de nosotros sabemos bien, pero vamos a recordarlos ahorita porque van a ser aplicados en los pacientes, en este tipo de pacientes terminales. Los principios de bioética son la beneficencia, la justicia, la no maleficencia y la autonomía. La beneficencia este principio se refiere a que exige que se busque activamente el bien del sujeto, en este caso el bien del paciente, que su enfermedad sea prevenida, que el daño causado sea aliviado, que el beneficio sea mayor respecto a los daños, ¿no? Es decir, hacer el bien hacia el paciente, ¿no? El principio de la justicia significa que examina las repercusiones sociales de las decisiones biomédicas, de modo que costos y beneficios sean repartidos equitativamente en la colectividad, ¿no? Entonces, ya aplicándolo a un ejemplo de un paciente, ya nosotros vamos a describir cada una de ellas dentro del ejemplo. La no maleficencia, este principio exige y obliga a que nunca se le cause daño al paciente, ¿no? Como fundamento de la ética médica, representa la responsabilidad primaria de profesional de la salud y los dilemas más fuertes en las terapias de urgencia. Ya un médico de la antigüedad, me parece que es Hipócrates, indicó de que es mejor no hacer daño, no hacer nada que en vez de hacer daño al paciente. Daño debido a nuestra inexperiencia, a que nos aventuramos a hacer algo que no tenemos experticia, ¿no? Y solamente para probar, no, a menos que sea dirigido por alguien que tenga suficiente experiencia para guiar, ¿no? Entonces, ya está este tipo de principio ya, digamos, tratado o identificado en la antigüedad, ¿no? La no maleficencia, no hacer daño para evitar los eventos adversos. Y la autonomía, que es un principio, se refiere a que los individuos manifiesten sus decisiones, mientras estas decisiones estén basadas en la ética y en la moral. Esa es la condición, ¿no? Entonces, si el paciente está despierto, consciente, es capaz de participar en las decisiones de su propio estado de enfermedad, ¿no? Eso es muy importante y en todo nivel, ¿no? Excepto los pacientes, los niños, los pacientes ancianos, tal vez que tengan cierta demencia, ¿no? En esos casos sí tiene que influenciar la familia. Entonces, estos principios
están en constante movimiento dentro de la atención de un paciente, ¿no? Donde tenemos que aplicarlo constantemente, ¿no? El principio de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, permanentemente en el manejo de los pacientes, en este caso en el aspecto de ofrecer soporte nutricional. ¿Y qué se define un paciente en estado terminal, ¿no? En estado terminal. Ahora se adopta el término enfermedad avanzada que enfermedad terminal, ¿no? Es la nueva denominación, enfermedad avanzada. Y este tipo de pacientes requieren de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un conjunto de cuidados que se le ofrece al paciente y a la familia para dar calidad de vida, sobre todo al paciente, ¿no? Y que todo el tiempo que el paciente que le queda de vida sea llevado de la mejor manera en todo su contexto, ¿no? Con amor, con paz, con menos dolor, con que no se muera desnutrido, ¿no? No se muera deshidratado. Entonces, estos cuidados paliativos debemos de conocerlos y debe ser aplicado también dentro de nuestros servicios, ya sea en cuidados intensivos, ya sea en medicina, en oncología, en una sala de intermedios. No necesitamos de unidades especializadas llamadas cuidados paliativos para nosotros recién dar ese tipo de cuidados. No, lo podemos dar dentro de nuestras áreas donde trabajamos, en los pacientes de enfermedad avanzada. Entonces, también se caracteriza que a estos pacientes se les brinda un soporte, ¿no? Un soporte no solamente de las formas blandas de manejo, tanto del paciente como de la familia, sino de la parte del manejo de su organismo, de la parte nutricional, ¿no? De la parte de su hidratación, sobre todo, ¿no? Eso no se debe descuidar en este tipo de pacientes, excepto cuando el paciente ya entra a una fase de agonía, donde definitivamente no hay nada que hacer y ya nosotros sabemos el desenlace que viene de este tiempo de agonía, que puede ser en horas, hay visto hasta en 2 o 3 días, pero ya en ese tiempo ya sería un tratamiento fútil en este tipo de pacientes con enfermedad avanzada. Entonces, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Estos cuidados paliativos se ofrecen para prevenir y aliviar el sufrimiento, ¿no? Identifica tempranamente y evalúa el tratamiento del dolor, porque básicamente tus pacientes presentan dolor, que es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? El dolor. Entonces, en ellos lo primordial es aliviar el dolor para ofrecer los demás cuidados que conforman los cuidados paliativos, ¿no? Y apoyo para ayudar a vivir lo mejor y activamente posible hasta la muerte, ¿no? Apoyo para ayudar a vivir lo mejor, o sea, con calidad de vida, posiblemente hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso significa el término de cuidados paliativos. Entonces, como ya les dije, principalmente el síntoma principal es el dolor, ¿no? Es el dolor, pero no solamente es el dolor físico que pueda sentir el paciente, ¿no? Puede ser un dolor económico, por aspectos económicos, por aspectos emocionales, espirituales, sociales, ¿no? Porque la parte de la psique, la parte emocional, cuando esta es muy abrumadora, esta es demasiado grande, que ya se manifiesta somáticamente, ¿no? Ya la persona tiene dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de estómago, muchas manifestaciones físicas, ¿no? Y se manifiesta principalmente con dolor. Entonces, ese es el principal síntoma que debemos de aliviar para poder ofrecer los demás cuidados paliativos, y uno de ellos es el soporte nutricional, ¿no? Entonces, la persona que vive antes de su enfermedad terminal en buenas condiciones, que una hemostasia no solamente física, sino emocional, social, cultural, ¿no? Se lleva bien con su familia, con su entorno de amigos, de su trabajo, espiritualmente se encuentra estable,
bien, tranquilo, en paz, pero llega la enfermedad, y bueno, enfermedad de todo tipo, como les digo, en estos tiempos, ¿no? Tenemos la presencia todavía del COVID-19, entonces todo eso va a hacer que la persona ya tenga manifestaciones, ¿no? De la enfermedad, y no solamente afecte la parte física, sino psicológica, no emocional, ¿no? Entonces eso va a empeorar su condición, lo va a descuidar, va a depender mucho del conocimiento del mismo paciente y de la capacidad emocional, porque a veces los pacientes se deprimen con facilidad y se abandonan, ¿no? Entonces ellos tienen más chance de morirse, ¿no? Entonces todo eso ese es el panorama que se tiene de cómo una enfermedad terminal o avanzada puede desarrollarse dentro de la normalidad, y después con la presencia de esta enfermedad el paciente presenta estos síntomas, ¿no? Que requieren definitivamente una atención inmediata, ¿no? Los cuidados paliativos y nutrición, ¿no? Entonces tenemos aquí el paciente con una enfermedad avanzada, ¿no? Requiere de muchas atenciones, de muchos profesionales que lo puedan atender, no solamente médicos, enfermeras, sino nutricionistas, requieren de los químicos farmacéuticos, requieren de los fisioterapeutas, tanto respiratorio como físico, ¿no? Entonces, todos ellos, estos profesionales requieren para poder resolver sus problemas y o necesidades que pueda presentar el paciente, ¿no? Y un punto importante es el soporte nutricional, y tenemos que tener que decidir qué tipo de soporte nutricional requiere, y va a depender mucho de la evolución que el paciente tenga de la enfermedad terminal, y de acuerdo a lo que decidamos dentro del equipo, ¿no? Médico, de enfermeras o del equipo de soporte nutricional, tenemos que comunicar esa decisión a la familia y tener de ellos el consentimiento para nosotros recién poder actuar, ¿no? Que es muy importante. Y si el paciente está despierto, él también va a tener que intervenir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí les había traído estas definiciones, que es la enfermedad en fase terminal, que lo da un trabajo de investigación en la revista Cielo que he podido conseguir. Dice: etapa final de una enfermedad avanzada y progresiva donde existe daño irreversible y no hay tratamiento curativo posible, mientras múltiples e intensos síntomas cambiantes y multifactoriales, pérdida de la autonomía o fragilidad progresiva, pronóstico de vida limitado, gran impacto emocional en el paciente, en la familia y el equipo terapéutico, asociada a alta demanda y uso de recursos, ¿no? Entonces, un paciente donde se indique de que de alguna manera va a morir, este paciente debemos, en el tiempo que va a durar su enfermedad terminal, nosotros debemos de ofrecerle la atención y los cuidados respectivos, ¿no? Nunca abandonarlos, y bueno, y hasta que el paciente llega a su fin, ¿no? Puede ser en el mismo hospital o en su casa. Dentro de las enfermedades que se consideran enfermedades crónicas en fase terminal, tenemos enfermedades oncológicas y tenemos enfermedades no oncológicas, ¿no? Bueno, así para mencionarles algunas, tenemos las patologías oncológicas con metástasis, ya sea cerebral, medular, hepática o pulmonar, o pueden ser múltiples, ¿no? No solamente de un solo órgano donde se realiza la metástasis, sino múltiples órganos. Y dentro de las patologías no oncológicas de enfermedad crónica en fase terminal, tenemos, por ejemplo, las insuficiencias renales, las hepatopatías crónicas, las enfermedades neurológicas, ¿no? Tenemos los pacientes que hacen complicaciones, los pacientes diabéticos, que hacen complicaciones en forma repetida y que dañan algunos órganos grandes, como es el corazón, el riñón, ¿no? Principalmente, entonces estos pacientes llegan a ser catalogados como enfermos crónicos en etapa terminal.
¿Cómo se puede medir en qué tiempo va a durar esta etapa final de la vida, ¿no? Y qué se debe de ofrecer en estos pacientes, ¿no? Existen instrumentos para identificar la enfermedad en fase terminal y la necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Aquí en esta revista de Cielo también pude conseguirme los instrumentos que, bueno, en Europa, porque aquí solamente, bueno, en América es Estados Unidos, ¿no? El que también tiene estos instrumentos, ¿no? Del año 2018, tienen ya actualizado, empezó en el año 1996, ¿no? Entonces tienen ahí ellos como guías para determinar qué tipo de cuidados paliativos requiere este paciente y determinan la fase terminal. Y la fase terminal va a depender mucho de qué tipo de cuidados paliativos vamos a ofrecerles a los pacientes. Europa igualmente tiene sus guías del año 2017, España 2017, Reino Unido guías del 2016, donde está el instrumento, en Escocia en el 2015, en Australia en el 2015 también, ¿no? Entonces, la mayoría son países de Europa, ¿no? Uno en Estados Unidos, donde ellos tienen, ¿no? este instrumento para poder medir la fase terminal del paciente y qué podemos ofrecer de cuidados paliativos. Entonces, cuando el enfermo se encuentra en el final de su vida, ¿no? Cuando este paciente se encuentra en el final de su vida, a veces cuando ya, digamos, el médico ya sabe de que no se puede recuperar y que el paciente va a quedar, por decir, vegetal, ¿no? Por ejemplo, después de una reanimación cardiopulmonar, ¿no? De un periodo de resucitación mayor de 15 minutos, ¿no? Entonces el paciente queda como vegetal, ya no tiene las funciones básicas inherentes ahí, donde el paciente tenga chance de sobrevivir, ¿no? Con ciertas limitaciones físicas ¿no? y motoras, sensitivas, pero ya es un paciente prácticamente vegetal, ¿no? Estos pacientes va a depender mucho de las decisiones, no solamente del profesional, en este caso el médico, sino también si la familia acepta ese tipo de tratamiento. Tal vez el médico se incline a seguir dándole cuidados paliativos para que así lo conserven al paciente, ¿no? Dentro de su ámbito familiar, pero tal vez la familia no lo desea así. Entonces, ahí se vienen los dilemas éticos, bioéticos, ¿no? Entonces, es muy importante la explicación que se le da a la familia y el entendimiento que ellos tengan. Pero a veces no ocurre así, entonces inclusive han llegado a judicializarse estos casos para que el juez tome finalmente la decisión. Entonces, o a veces el personal de salud toma las peores decisiones, tal vez por desconocimiento, y comete errores, ¿no? Tal vez es un paciente que sí tenía chances de sobrevivir con calidad de vida, pero erró en su pronóstico y se abandonaron todas las medidas, ¿no? para que el paciente pues fallezca, ¿no? Es un caso, han habido casos de ese tipo, ¿no? O de lo contrario, son pacientes que ya no hay nada más que hacer, es muy evidente, hay muerte cerebral, por decirlo así. Entonces, y seguir esforzándonos en hacer reaccionar al paciente con fármacos y con las medidas extraordinarias, ya estaríamos encaminándonos o haciendo un encarnizamiento terapéutico. Entonces, yo creo que el conocimiento, la seguridad y la experticia, todo eso condiciona a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y el conocimiento sobre todo de los principios bioéticos. Entonces, a estos pacientes se les da muchos cuidados y entre ellos la nutrición, porque tampoco por ser pacientes terminales y que sabemos que en 1, 2 o 3 meses van a fallecer, tampoco no nos podemos dejar de dar de comer, porque el paciente, aparte de que
está claudicando por su enfermedad, que le ha producido esa enfermedad terminal, nosotros le vamos a adicionar una desnutrición que lo va a llevar más rápido a la muerte, ¿no? Entonces, nosotros, bajo el principio de beneficencia, nosotros que tenemos que tomar las mejores decisiones, ¿no? La nutrición junto con el control de síntomas es uno de los aspectos más importantes del tratamiento de los pacientes necesitados de cuidados paliativos. El aporte de una buena nutrición es esencial, no solo para cubrir los requerimientos fisiológicos, sino también por el beneficio social, cultural y psicológico que conlleva para los pacientes y sus cuidadores. Entonces tenemos dos formas de nutrir al paciente en esos casos, bajo indicación médica, por supuesto, ¿no? Tenemos la nutrición convencional o artesanal y la nutrición especializada o farmacológica. Va a depender del estado de enfermedad terminal del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta nutrición en los pacientes con enfermedad avanzada? Mantener un buen estado nutricional, ¿no? Principalmente, evitar el desarrollo de una malnutrición, aportar una ingesta proteica suficiente, asegurar una hidratación correcta, evitar el estreñimiento, facilitar la deglución, evitar interacciones fármaco-nutrientes, conseguir la máxima autoalimentación, mantener el placer por la comida, porque hay pacientes que están con enfermedad avanzada, pero están todavía conscientes, ¿no? Entonces, cualquiera podría, no cualquiera, sino alguien sin experiencia me podrá decir, pero ¿por qué tanto si al final se va a morir el paciente? No, pero no se va a morir porque el paciente se va a desnutrir, porque al desnutrirse el paciente definitivamente más rápido va a claudicar, ¿no? Y entonces nosotros estamos para aplicar los principios de bioética, ¿no? Que es de beneficencia en este caso. ¿Existen conflictos bioéticos en relación al soporte nutricional? Sí, a ver, por ejemplo, ¿cómo aplicarlo al paciente concreto, ¿no? Cualquier paciente que tenga una enfermedad avanzada, ¿no? Y terminal, ¿no? En caso del principio de beneficencia, nos preguntamos, ¿esto es bueno para el paciente? Si es bueno, lo aplicamos, ¿no? Entonces tenemos que consensuar, no solamente nosotros, sino con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y que tenga consentimiento informado, y es muy importante, ¿no? Es la mejor manera de trabajar. En cuanto al principio de justicia, ¿es justo hacer esto con el paciente? Si es justo, lo aplicamos, ¿no? Si no, no es así. La no maleficencia, o sea, no hacer daño, ¿lo perjudica al paciente si le doy un soporte nutricional? Si es negativo, entonces sí, no le voy a hacer daño dándole un soporte nutricional integral, no le voy a hacer daño, ¿no? Y el principio de autonomía, ¿está de acuerdo el paciente y su familia con el soporte nutricional? Por eso es muy importante de que al paciente lo hagan intervenir si está consciente, de lo contrario con la familia, y sobre todo cuando se queden con las conclusiones finales de las decisiones, esto debe estar escrito a través de un consentimiento informado, ¿no? Es muy importante para evitar problemas legales posteriores, ¿no? Porque a veces sí se suscitan. Entonces, el punto de partida, como ya les mencioné al principio de la ponencia, de que los alimentos es el mayor prerequisito de la vida, ¿no? Como el lenguaje, ¿no? Un ser humano hambriento no puede pensar en nada más que en comida, como si nada más realmente importara. O sea que lo básico, que es una necesidad fisiológica básica de todo ser humano. Entonces, no, sí o sí tenemos que ver la parte del soporte nutricional en estos pacientes con enfermedad avanzada. El soporte nutricional, ustedes muy bien lo saben qué son. Tenemos dos tipos, nutrición enteral, parenteral, y nos preguntamos, ¿cuidado básico o tratamiento? ¿Qué es? ¿Cuidado básico o tratamiento? ¿Qué le doy, enteral o parenteral? Definitivamente en estos casos viene a ser un cuidado básico. Un cuidado básico para, sobre todo, prevenir la desnutrición en estos pacientes. Otras preguntas que nos podemos nosotros hacer: ¿cuál es el objetivo del soporte nutricional que le vamos a ofrecer a este paciente? ¿Va a aliviar sus síntomas? ¿Recuperará sus funciones? ¿Evitará complicarse? ¿Prolongará la vida? ¿La cortará? ¿Disminuye o aumenta los costos?
¿no? Todas estas preguntas hay que hacerse y de acuerdo a lo que más le convenga al paciente según las respuestas de estas preguntas se aplica o no, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo en forma en equipo, ¿no? La solución de estos problemas, estos dilemas éticos, ¿no? Es un tratamiento. Es un tratamiento el soporte nutricional, ya sea parenteral o enteral en este caso de pacientes en etapa avanzada, ¿no? Tanto la nutrición como la hidratación no son parte de un tratamiento, no están dirigidas a curar específicamente una situación. Cuando deben administrarse por accesos vasculares o accesos enterales, podemos encontrar situaciones particulares donde dichas medidas pueden ser desproporcionadas para el paciente, ¿no? A veces, por eso hay que delimitar bien si este paciente se va a beneficiar, ¿no?, con el soporte nutricional, tanto especializado como artesanal, dependiendo en ese momento de su estado de evolución de la enfermedad, porque todas estas preguntas que hay que hacerse no solamente es una vez, sino cada 3 días, cada semana, porque el paciente va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y no va a ser igual hace 2 semanas, puede ser que empeore, ¿no? Entonces ya son otras decisiones. Por eso es que de acuerdo a la situación en ese momento el paciente lo evaluamos para evitar estas decisiones o medidas desproporcionadas en relación al estado de salud del paciente o de enfermedad. Cuidado básico versus tratamiento, el soporte nutricional. Hay muchos lo apoyan de que es cuidado básico las guías de España, Grecia, Japón y de Francia, ¿no? Como tratamiento, que el soporte nutricional farmacológico es un tratamiento, lo apoya Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, eso lo sustentan muy bien a través de sus guías, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros cómo estos países se encaminan hacia ciertas definiciones en relación a la aplicación del soporte nutricional farmacológico en los pacientes en etapa avanzada, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la proporcionalidad de los cuidados. Si es un paciente que definitivamente va a morir en horas, entonces los cuidados principales son ahí dar confort, hidratación, dar al paciente, a pesar de que lo ves ¿no?, con una fase cadavérica que a veces podemos observar, que ya el paciente está completamente pálido, medio frío, entonces, pero todavía hay signos vitales ahí que podemos observarlo en el monitor cardíaco. Igual, nosotros, el paciente es una persona al que le debemos el respeto a su dignidad, entonces debemos de darles esos 2 cuidados básicos, la comodidad y la hidratación. Ya en estos casos pienso, si yo le doy un soporte nutricional, aunque sea artesanal, ya saldría de lo aceptable, ya haría un tema de improporcionalidad, ¿no?, en el caso de administrar soporte nutricional. Y la futilidad del cuidado, o sea, si sé que este paciente va a morir, entonces si yo opto por dar soporte nutricional especializado, es un acto fútil, ¿no? Ya no requiere. Licenciada, disculpe, le quedan 2 minutos. Ya, gracias. Ya voy a terminar. Entonces, también hay que considerar muchos otros datos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a preguntarnos si este soporte nutricional final de la vida va a prolongar la vida del paciente. Definitivamente el soporte no se da para prolongar la vida, sino evitar de que se malnutra más el paciente y sea el motivo de su deceso, ¿no? No por la enfermedad terminal, ¿no? Ver riesgos y beneficios, ¿no? Si lo que se está aplicando el soporte vale dar más beneficios que riesgo, ¿no? Va a depender mucho. Beneficio podría ser de que el paciente no se complique con otra infección dentro de un área de cuidados intensivos, por ejemplo. Disminuye la mortalidad, también hay que evaluar eso. Tal vez no, solamente es para mantenerlo con calidad de vida. Costos. Y si este soporte nutricional artesanal igual me va a generar mucho costo cuando sé que este paciente
puede morir en esta semana, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y tomar en cuenta todo lo que las diferentes sociedades científicas a nivel de América, a nivel del mundo, puedan ellas decir sobre estos casos y tomarlas como referentes, ¿no? Muchos autores y sociedades científicas no usar como Aspen, por ejemplo, Canadá, Inglaterra, no lo usan como tratamiento básico, ¿no? Lo usan como, es decir, no lo usan como un soporte básico, como un cuidado básico, sino como un tratamiento, ¿no? A los pacientes, es decir, que no lo aplican en pacientes en ese estado de etapa avanzada de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí algunas guías que he conseguido de ESPEN, estas guías de ESPEN sobre nutrición y hidratación artificial en pacientes en enfermedad avanzada, son unas guías del 2016, pero pude conseguirme esta guía del 2021, ¿no? Se ha publicado en este año, ¿no? Entonces, ESPEN da las directrices tanto a pacientes con cáncer que tienen la posibilidad de sobrevivir con calidad de vida y pacientes que no, que solamente requieren cuidados paliativos para mantenerlos hasta el fin de su vida, ¿no? Son importantes. Ya también tenemos las guías de España, estas de la Sociedad de Cuidados Paliativos de España, también del año 2015, también ellos han hecho sus guías en el manejo de paciente con una enfermedad avanzada terminal, donde también utilizan el soporte nutricional, tanto artesanal como especializado, como dentro de los cuidados paliativos, ¿no? Como último, las reflexiones: confortar al enfermo, curar si es posible, no dañar y sobre todo respetar a la persona, son los principios bioéticos que se debe aplicar en forma permanente. Si seguimos esos principios, nuestros pacientes serán provistos de un cuidado bueno y apropiado y humanizado, yo le puedo agregar. Las reflexiones. El Papa Juan Pablo II en el año 2004 se refirió de este asunto debido a la muerte de una mujer norteamericana llamada Terry Chivago, ¿no? Que bueno, no sé si fue una enfermedad degenerativa del sistema nervioso o fue un accidente de tránsito que quedó en estado vegetal. Esta paciente era asistida con soporte nutricional, una gastrostomía y también hidratada. Entonces, dentro de la familia había una disputa, unos querían que siga, el esposo no quería que siga porque veía que no había futuro para la señora. Se judicializó este caso y bueno, al final el juez determinó que se le desconectara, ¿no? Tanto de la parte nutricional como de la hidratación y se supone que también, bueno, de la ventilación mecánica, eso sí, ese punto sí no lo he aclarado, pero indican de que después que fue desconectada el paciente falleció casi a los días nada más. Entonces, Juan Pablo II se refiere a este caso e indica de que todo paciente en ese estado debe ser asistido moralmente, tiene que ser una moral obligatoria en la parte nutricional y la hidratación, ¿no? Entonces, miren, hasta este punto, hasta esta reflexión de Juan Pablo II pudo determinar, ¿no? Él sin ser conocedor, ¿no? Sin ser de las ciencias médicas, igualmente lo planteó como lo plantean algunas guías de manejo del paciente en cuidados paliativos con enfermedades de etapa terminal. Bueno, hasta aquí nomás. Gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, estoy apta para resolverla o responderla. O algún comentario o una experiencia podrán expresar por este tema. Gracias. Muchas gracias, licenciada Virginia. De verdad que es un tema muy importante que tenemos que estar al tanto para saber cómo actuar en esos casos especiales que seguro a muchos nos ha tocado vivir. Entonces quiero saber si entre el público hay alguna pregunta, alguna persona que tenga alguna duda que quiera ser aclarada en este momento, o pasamos a la siguiente ponencia de una vez. Bueno, al parecer, licenciada, no tenemos preguntas por el momento.
Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo en esta tarde, en este curso de actualización, el arte del soporte nutricional. Muy amable, gracias a ustedes por su atención.